Ajá, 786-513-4197, nuestra mensajería de WhatsApp. Ahí la tienen en pantalla para que se comuniquen con nosotros a través de sus mensajes y nos dejen todas las cosas que quisieran saber de la buena onda o que quisiesen aportar a este programa. También es importante que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @TVB Network, para que participen en todos los segmentos digitales que la señora Naifer y su gran equipo tiene para todos ustedes todas las semanas. Bueno, en esta parte del programa, Vero, vamos a hablar de un tema un poquito complicado, como lo es el luto. De hecho, luego de la tragedia de Surfside, el derrumbe parcial del edificio Champlain Towers, muchos están de luto precisamente. Y en el caso de las parejas, hay personas que lamentablemente enviudaron. Y es por eso, Karen, que invitamos a María Sol. Ella es psicóloga y desde Argentina viene a explicarnos cómo manejar esa pérdida del amor de tu vida y qué deberíamos hacer mientras estamos con vida en relación al matrimonio y la muerte. Por eso le damos la bienvenida a María Sol. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, desde Argentina acá. Así es, María, Muy un tema bien. difícil, un tema difícil, un tema que nos toca muchísimo. Pues no nos ha pasado afortunadamente, pero evidentemente sí hay muchas personas que a diario, en este caso trajimos a colación la tragedia reciente aquí en Miami, pero a diario hay personas que pierden a su pareja. Entonces, ¿cómo superar esto? ¿Cómo vivir con esta separación que es para siempre? Sí. Sí, lo más importante, yo siempre trabajo desde la gestión emocional, desde la psicología cognitiva y la meditación mindfulness. Y esto es importante porque todo lo que es psicoeducación va a servir mucho para aprender a manejar tanto las emociones como los pensamientos. ¿Sí? Entonces esto es fundamental. Una vez que tenemos un buen manejo de estas situaciones estresantes, podemos enfrentarlas de otra manera. Primero, saber que situaciones estresantes van a generar estrés, ¿sí? No hay que pretender no sentir angustia, no hay que pretender no sentir dolor, porque lo vamos a sentir y es normal y es esperable producto de la situación que están viviendo, ¿sí? Que están sufriendo. Ahora, lo que siempre indicamos es no instalarse en el dolor, ¿sí? Si yo me instalo en el dolor, lo que voy a generar es un sufrimiento innecesario, un padecimiento. Por eso siempre hablamos de aceptar las emociones, ¿sí? Por más que sean desagradables, pero aceptarlas sabiendo que las emociones duran segundos o minutos. Y a partir de ahí uno puede responder de otra manera y actuar de otra manera. En Wow. estos casos, lo que yo siempre sugiero, como obviamente es una situación muy compleja, porque es el duelo del compañero o la compañera de vida, es poder darnos lugar, ¿sí? Sabiendo que es necesario liberar esa angustia, encuadrar la angustia, como siempre digo, y no resistirnos a sentirla. Porque acuérdense que resistencia más dolor es igual a sufrimiento. María, Entonces, en la medida que yo la acepte, puedo enfrentarlo y manejarlo desde otro lugar. ¿Sí? hablando un poco de esa aceptación, obviamente cuando el fallecimiento de una persona viene quizás a través de un proceso largo, una enfermedad, quizás uno se puede ir preparando y aceptándolo más después que ocurre. Ahora bien, en este caso de esta tragedia que ocurrió con el colapso del edificio, fue algo totalmente inesperado. Entonces, cuando es un accidente, un infarto, una cosa que pasa inesperadamente, quizás es más difícil para una persona pues aceptar este dolor en ese momento y toma un poco más de proceso aceptar incluso la situación, ¿no? Seguro. Claro, porque es algo inesperado y el problema de esto es que estas situaciones estresantes generan mucha ansiedad, ¿sí? Porque son situaciones traumáticas que a veces uno no sabe qué hacer con eso y se desborda llenándose de angustia, de malestar. Y lo que pasa es que la situación es una, pero después aparece la mente con todos los pensamientos negativos que tenemos y a partir de ahí nos quedamos con esa rumiación constante y ahí se genera la ansiedad. ¿Sí? Cuando esta ansiedad es prolongada en el tiempo y se cronifica, puede que aparezcan trastornos de ansiedad o puede que aparezca en una persona que padeció una situación similar todo lo que es irritabilidad, angustia, desgano, baja inseguridad, baja autoestima, sensación de incapacidad, bueno, y demás, ¿sí? Hipocondría, sensaciones físicas y demás. Por eso es tan importante que puedan consultar con un especialista
si realmente sienten que están atravesando algún tipo de duelo patológico, o si sienten que no tienen las herramientas y los recursos para Claro, salir claro, adelante, María, ¿sí? eso te iba a preguntar, porque evidentemente cuando ustedes los psicólogos hablan y nos explican toda esta cuestión de incluso los procesos del duelo, o del proceso, todos los ciclos por el que tiene que pasar la gente que atraviesa por esta situación, hay mucha teoría que está bien, que tú la escuchas y dices, está bien, todo esto es lo que hay que hacer en ese momento, pero en la práctica, la persona que está en esa posición es sumamente complicado, incluso si alguien viene a decírtelo. No, mira, tú tienes que no estacionarte en el dolor, como tú bien lo dijiste, o tienes que, incluso hasta para llamar a un especialista, la persona está paralizada. ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, nosotros si somos familiares de alguien que está en esa situación para de algún modo persuadir para que esa persona salga del shock lo antes posible? Seguro. Muy buena tu pregunta. A ver, primero hay que tener en cuenta que yo cuando hablo de marcar el dolor y encuadrarlo, me refiero a hacer esto del stop, ¿no? De poner una pausa y decir, bueno, ¿cómo me siento en este momento? ¿Me siento mal? ¿Me siento angustiado? Bueno, ¿qué necesito? ¿Necesito llorar? ¿Necesito escribir porque escribir alivia mucho? ¿Necesito hablar con alguien? ¿Necesito meditar porque también va a ayudar para calmar un poco esa hiperactividad mental y todas esas preocupaciones y pensamientos negativos? Entonces, me doy lo que necesito. Y también, como siempre digo, es ese momento, pero no me quedo tirado en la cama llorando días y días y días, porque ahí es cuando cuesta salir, porque ahí ingresamos en esto que es el circuito de pensamientos intrusivos, y ahí es cuando la angustia se exacerba y después es muy difícil que yo me pueda motivar a tener actividades y a salir. Entonces, por eso es importante darme lugar cuando me sienta mal, pero no hacer de esto algo continuo, no hacer esto de un hábito de tirarme a la cama, de no salir, de no ver a familiares. Al contrario, hay que tratar de seguir con la vida lo más normal posible, ¿sí? Lo más normal posible. Y en cuanto a los familiares, es importante que comprendan ese espacio, es importante aceptar el dolor del otro, que también a veces nos cuesta tanto ver al otro sufrir, pero quizás esa persona lo necesita. Y es importante como familiar preguntarle qué es lo que necesita en ese momento, porque hay veces que uno no quiere estar hablando continuamente del problema o de la situación dolorosa. Claro. Solamente necesita un abrazo, una compañía o hacer una actividad en familia o con amigos que lo distraigan, ¿sí? Que lo saquen de esos comentarios negativos, de la queja, de la angustia, y que lo acerquen más a lo agradable, a lo placentero, ¿sí? Claro. Que también está eso Yo creo que en nuestro día. todo es un proceso, ¿no? Y quizás incluso la persona que está pasando por el duelo lograse como reconocer cuáles son las etapas, pudiera él mismo reconocerse en las distintas etapas y ver cómo va el proceso, pero saber que va a salir de ahí, que cada vez le va a doler quizás un poquito menos y va a tener un poquito más de energía, pero en el momento, pues dependiendo de la etapa en que esté, pues va a ser más difícil, pues al principio sobre todo, ¿no? Seguro, es que sí, al principio obviamente la persona, más que nada los primeros 3 meses, es necesario que lo viva como quiere, porque en realidad no hay una forma de vivir el duelo. Pero O sea, no hay una algunas forma, etapas que tú puedas reconocer. sí, hay etapas, está la negación, está la ira, está la angustia, está la negociación y está la aceptación por último. Pero digo, más allá de estas etapas que también pueden superponerse, lo importante es saber que el duelo va a doler, ¿sí? Pero cuando uno atraviesa todo el proceso ese, que en realidad puede ser de 1 año a 2 años, dependiendo de la persona, cuando uno lo atraviesa, esa emoción que se había anudado al recuerdo empieza a dejar de ser dolorosa. Si uno recuerda a esa persona sin ese montante de angustia, puedes recordar situaciones lindas que viviste con esa persona. Así es, Entonces María. es importante saber que nada es eterno, o sea, que la angustia no va a ser eterna y que en algún momento vamos a poder acercarnos más al recuerdo con esa persona desde otro lugar, ¿no? María, o siempre me han dicho, ¿no? Tengo amigos psicólogos que siempre ha estado en discusión el tema entre cuál es la diferencia entre aprender a vivir con algo y haberlo superado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, en realidad siempre hablamos de poder venir
al hoy, ¿sí? Al aquí y ahora, al presente, porque muchas veces cuando yo acomodo el presente se acomoda el pasado también. Entonces, yo creo que lo más importante es enseñarle al paciente a salirse de esa visión de túnel, ¿sí? Porque cuando uno está mal, solo focaliza en lo negativo, ¿sí? Porque es una cuestión defensiva que tiene la mente. Entonces, cuando empezamos a ver que hay un montón de cosas buenas que tenemos alrededor y nos empezamos a acercar a eso, creo que de esa manera uno se empieza a sentir más superado y además empieza a adquirir resiliencia. ¿Sí? Hay muchas parejas que, bueno, frente a estas situaciones de duelo de alguno de sus cónyuges, pueden empezar a tener otro estilo de vida, pueden proyectar distintas actividades, desarrollarse en distintas áreas. Bueno, pero eso va a depender de la persona y también de que puede ir marcando metas cortas para poder avanzar, ¿sí? Para poder salir de ese estado. María Y Sol, luego ¿y también tú haces, la red de contención. haces ejercicios o algunos consejos que le puedas dar a una persona que está pasando por este proceso? Quizás tener un diario, sé que los psicólogos recomiendan mucho escribir para drenar las emociones. ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas tú? Sí, bueno, lo que vos decís, escribir está comprobado que alivia el dolor, así que es re importante hacerlo. Si sienten que solo no pueden, acudir a un especialista en el tema, ¿sí? En ansiedad, en duelo, en gestión emocional, que les va a servir un montón. Meditar es fundamental porque cuando uno está muy mal, tiene tantos pensamientos negativos que es como si fuese un mar y uno no lo puede calmar, no puede calmar la mente. Entonces, la meditación mindfulness sirve muy bien para ese tipo de problemáticas. Hacer actividades deportivas, hacer actividades de cualquier tipo. Pero yo siempre lo que les sugiero es que se acerquen a actividades placenteras, porque la única manera de mantenernos sin estrés y mantenernos con las emociones equilibradas y que no haya desborde de ninguna de ellas es haciendo cosas que nos den placer. ¿Sí? Porque ustedes imagínense que nosotros somos como un globo que lo llenamos de expectativas, de obligaciones, de problemas, de dolor, de angustia, y en algún momento eso explota. Entonces, para que ese globo se vaya desinflando, lo que necesitamos son muchos momentos de placer y muchos momentos agradables. Para con uno Gracias. y para con nuestra red de contención. Bueno, Gracias, María Sol, de verdad por todos estos consejos y bueno, esperemos que a muchísima gente que esté pasando por un momento tan duro como ese, pues le pueda servir de mucho. no es fácil, pero como dicen los alcohólicos anónimos, un día a la vez, poquito a poquito, para ir buscando avanzar. Así que te damos las gracias por estar con nosotros las mañanas de hoy. Vamos a un corte y ya venimos con más.